Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis entre aquellos que cumplen los requisitos que decimos durante el video. Además, te invitamos de una vez a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis para ustedes. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados cada día. Y además quiero comentarles que esta lectura es general. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo conozcas. Y que la lectura tiene varias partes. Primero damos un mensaje general de los ángeles, luego hablamos de los de la relación, los solteros, tu ex y finalizamos con la economía. Vamos a comenzar entonces. Es importante que se queden hasta el final porque el tiempo de visualización para nosotros cuenta muchísimo. Así que apóyennos, por favor. Bueno, el primer mensaje es: usa las armas de tu intelecto, Capricornio. No es momento de tomar decisiones con base a las emociones, ni muy alegres, ni muy tristes, ni muy enojados. Es tiempo para poder meditar cada paso que vas a dar, tanto en tu vida sentimental como en tu vida profesional, como en la economía. Vienen decisiones importantísimas, Capricornio, que tienes que tomar y necesitas pensar con cabeza fría, necesitas pensar realmente con mucho intelecto, ¿sí? Tomarlas desde la razón, no desde la emoción, como te estoy diciendo. Y este es un mensaje claro y directo para ti, Capricornio. Segundo mensaje te dice: recoge paz del pasado. Hay una situación súper importante que tienes que cerrar, ¿sí? Recuerda que cuando la mochila del pasado está llena de piedras, pues uno no puede avanzar tan fácilmente porque todo ese peso siempre nos retarda, ¿sí? Así que es la invitación para que te pongas al día con situaciones que tienen que ver con tu pasado, para que por favor como que hagas las paces con alguien, para que perdones, para que pidas perdón también. Mensaje final para ti de parte de los ángeles, por ahí viene nuestro niño Chidi. El saber te da rectitud. Entonces miren que estábamos hablando de tomar decisiones desde la razón y ahora te dice que esas decisiones harán que definitivamente hagas lo más correcto, lo que más te conviene, lo más justo para todos en una situación. Bueno, vamos a comenzar entonces a reorganizar un poquitico aquí nuestro escenario para que Chidi pueda estar cómodo. Y bueno, eso ha sido el mensaje como tal, el mensaje de parte de los ángeles. Pasamos a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión en este momento con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, puede ser la esposa o la amante o una relación sin nombre, pero hay una conexión, un vínculo, ¿sí? Pensamientos de esta persona hacia ti. Te está ocultando cosas. Hay situaciones con las cuales esta persona no ha sido totalmente sincera. Hay situaciones que aún tú no conoces. No sé, vamos a preguntar cuál será el motivo por el cual esta persona no te cuenta a ti. Me dice que son problemas bastante complejos y que tiene mucho miedo de una reacción de irritabilidad de parte tuya. No sabe cuál va a ser su reacción, tu reacción. Y me dice que es una situación o un problema bastante complejo. Hay una situación o un problema que está teniendo tu persona especial que no te va a agradar mucho conocerla, pero que puede estar generando un desequilibrio importante en la relación de ustedes, especialmente si tienen familia o hijos, ¿sí? Vamos a preguntar un poco más acerca de esta situación. Me dice, sin embargo, que hay como él tiene o ella tiene como la ilusión de que las cosas se puedan solucionar entre ustedes, de que haya una solución pacífica, armónica. Piensa en esa ilusión de que a pesar de lo crítico que está viviendo en este momento, que no te cuenta, pueda encontrar una solución para ustedes dos. Me dice definitivamente tiene mucho miedo de la reacción. Es algo que te van a decir. Puede ser estar relacionada con hijos o con un embarazo, no sé por qué.
Y es una situación que va a ser bastante compleja para ustedes y en la cual está como metida una persona mayor, un hombre mayor. Bueno, el hecho es que esta persona realmente pues no te quiere, no, como que no sé, no ve con buenos ojos esta relación con tu persona especial. Vamos a ver un poco más y me dice la carta de la perplejidad. Cuidado porque esta noticia te puede estar tomando por sorpresa durante estos días y quiero que estés algo preparada, ¿sí? O algo preparado para... No, esto no va a resonar para todos los Capricornio. No siempre me gusta dar este tipo de mensajes como tan tristes, tan negativos, porque pues me encanta siempre llenarlos como de buena vibra, pero yo tengo que ser sincera y decir lo que las cartas están diciendo, porque así sea uno de todas las personas que están viendo este video, para uno llega este mensaje y quiero que estés preparado. Finalmente vamos a ver. Me dice, en el estudio hallarás la clave. Entonces, recuerden que les estaba diciendo que van a tener que tomar una decisión y que lo mejor es que analicen qué es lo más conveniente para ustedes, que en este momento Capricornio se coloque como su prioridad, que Capricornio como que no coloque a nadie más por encima de él en este momento, sino que debes estar tú mismo o tú misma allí, ocupando ese primer lugar en tu vida, ¿ok? Bueno, esta lectura fue algo difícil, este mensaje es complejo, pero sé que alguien necesita escucharlo y si para esa persona puedo ayudarle, pues para mí es suficiente. Vamos a pasar entonces a la lectura para todos aquellos que en este momento se encuentran solteros. Qué pena, es que quedé como algo consternada. Y bueno, para todos ustedes que se encuentran solteros voy a leer primero la parte profesional porque hay algunos que están netamente como enfocados en esto y no quieren saber acerca del amor. Para tu parte profesional, Capricornio soltero, cuidado durante estos días con una mujer blanca de cabello claro, o puede que no tenga estas características físicas, pero en sus actitudes como persona es alguien bastante egoísta, alguien que quiere acaparar todo, alguien que siempre quiere lo mejor para sí misma y quiere como buscarte la caída a ti. Sí, aquí vuelve y me lo confirma, es una carta que representa el egoísmo, el 5 de oros. Y ten cuidado con esta persona, especialmente que no se entere de tus sueños, de tus metas, de tus proyectos, porque toda la mala vibra, la energía de la gente que a veces no quiere que uno progrese, créanme que es una brujería gratis 24/7 y que hace muchísimo más daño del que ustedes se imaginan. Número de la suerte para ti, la carta, el número 63 y la carta de la comunión te dice que con esta persona no hay que pelear, hay que tener las cosas como diplomáticamente ahí. Veamos qué viene para los que están solteros, qué viene en un futuro. Un amor sólido, un amor bueno, un amor bonito. Entonces me encanta este as de copas, me encanta porque tú vas a crecer tanto profesionalmente como espiritualmente, como persona, como pareja, con esta personita especial que llega a tu vida. Creo que para algunos de ustedes va a ser la primera relación duradera y si no es la primera va a ser la más importante que van a tener ustedes en su vida. Entonces siento que ya han hecho un bonito proceso para crecer y evolucionar espiritualmente, para poder como tener la capacidad de volver a confiar, porque algunos de ustedes estaban muy desconfiados, también cansados de las relaciones en las cuales los celos y las indecisiones pues eran como pan de cada día. Pero llega esta persona a demostrarles que el amor es algo diferente. Una persona con quien además en el plano sexual van a cotizar, a conectar muchísimo. Entonces creo que es algo que va a traer mucha bendición a su vida. Por fin se termina esta soledad. Siento que ustedes le han pedido mucho al universo realmente conocer como ese compañero, esa compañera de vida que puede significar ese apoyo en todo sentido y llega por fin. Vamos a ver qué te dice a ti el tarot de los ángeles y te dice escribir es tu fuerza. Durante estos días siento que necesitan organizar un poquito sus ideas. Recuerden el mensaje original que les decía acerca de tomar decisiones desde lo más racional
Y para una decisión importante relacionada con tu trabajo, necesitas organizar tus ideas y esto lo puedes hacer a través de la escritura, te están diciendo los ángeles en este momento. Vamos a pasar entonces a ver qué ha pasado con la vida del ex de Capricornio. ¿Qué hay de la vida? ¿Qué piensa el ex de Capricornio sobre Capricornio? Una persona que en este momento puede estar incluso teniendo quebrantos de salud, no estando muy bien, emocionalmente también mal, piensa en el fondo, piensa como en una reconciliación contigo, pero al mismo tiempo lo ve como muy lejano. Me dice que es una persona bastante imprudente, bastante impulsiva y que esto pudo haber llevado como al fin de la relación. Sí, la carta de la rueda de la fortuna invertida me dice que esta persona tuvo mucho que ver en sus actitudes imprudentes para que la relación terminara, que al final tú sentías mucha intranquilidad con esta persona al lado, que las peleas eran continuas. ¿Qué viene para el futuro? Sí puede haber un proceso de reconciliación entre ustedes, sin embargo no lo veo a corto plazo, no lo veo cercano, lo veo bastante distante, pero que sí se puede dar, sí se puede dar. Veamos qué nos dice el tarot egipcio en cuanto a esto. Y te dice la carta del estudio que en este momento te enfoques en tu vida profesional, que dejes que esta persona viva su proceso de maduración y que las cosas tendrán que suceder en el momento en que sea más pertinente. Los ángeles, por su parte, te dicen a ti, renacerás de lo antiguo. Entonces mira que definitivamente sí hay una oportunidad de recuperar esta relación, pero ahora necesitas concentrarte en ti mismo o en tú misma, ¿vale? Finalmente un mensaje general para los que no tienen trabajo. Me dice que llega una etapa de un cambio de relaciones, de un cambio de ambiente laboral. Es muy probable que te ofrezcan trabajo en algo que no tiene nada que ver con lo que normalmente desempeñas. Y para los que sí tienen trabajo en estos días, mucho cuidado con problemas que tengan que ver con tu jefe o con dirigir mal, o sea, con mal carácter, porque podría traerte consecuencias graves. Es tiempo de tener benevolencia, de actuar como un maestro si eres tú el jefe, o de tener a tu jefe de tu lado, te dice en este momento. Se cierra un negocio, se cierra un proyecto, se culmina una etapa a tu favor, ¿ok? Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 34. No, no lo muerdas. Y bueno, a ti que llegaste hasta aquí, agradecerte porque pues por ti podemos alimentar a todos los más de 100 patitas que hay en esta casa. Bendecirte y contarte que los requisitos son los siguientes. Primero, estar suscrito a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video. Segundo, escribir chocolate en los comentarios. Y tercero, tienen que ir a nuestro canal aliado Horóscopo Ancestral y estar suscritos también allá y activar la campanita allá también. Es nuestro canal aliado que también forma parte de Alguien del Refugio y los llevo en mi corazón.